estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Ahora les muestro en este tutorial cómo hacer una flor para mantel, ya sea redondo, cuadrado, rectangular, como usted prefiera. Se pueden suscribir antes de seguir viendo el video para que tengan las notificaciones de cada video nuevo que voy a ir compartiendo con ustedes. Tengo muchos proyectos en la lista para presentarles poco a poco. Me gustaría que lo hicieran, y si ya están, pues gracias. Ahí van a tener cada proyecto nuevo. Este mantel, si usted ve, es grande cada flor. Le voy a dar la medida de esquina a esquina. Para mí la esquina son las 9 cadenas. Y las 9 cadenas aquí la tienen porque son 6 pétalos en cada flor. Tengo aquí la medida de 9 pulgadas, que son 23 centímetros la medida de la flor. Ya si usted lo teje más suelto o con hilo un poco más grueso, ya va a aumentar el tamaño de la flor, pero el resultado va a ser igual. Si lo teje con hilo de algodón, probablemente le quede igual a esta flor. Si usted lo va a querer cuadrado, vamos a suponer que ya es el cuadro. Usted le agrega una flor en cada lado. Aquí le va a poner una flor y una flor en cada esquina. Y usted va a hacer la forma como guste. Cuadrada, redonda, rectangular, ovalada. Ahí está. Muy bonito, muy elegante. Está precioso. Para este tejido voy a usar este hilo. Es hilo cristal. Queda muy bonito la textura del tejido con este hilo. También puede ser de algodón. Tengo diferentes clases de hilo de algodón. Si gustan visitar mi página para que vean los colores y las diferentes líneas de hilo. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Empiezo a tejer la flor formando un lazo para tomar el hilo para formar el primer lazo, y tejo 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la primera cadena deslizo para formar el círculo de la flor y empiezo la primera vuelta con 3 cadenas y 17 puntos altos. Vamos a tener un total de 18 contando las 3 cadenas. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En la tercera cadena deslizo y ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta, 5 cadenas. En el siguiente punto alto, un punto alto, vamos a estar tejiendo separado de 2 cadenas. En cada espacio un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. En la segunda vuelta vamos a tener los mismos puntos separado de 2 cadenas. Aquí tengo la segunda vuelta, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos altos separado de 2 cadenas. Deslizo en la tercera cadena y ahí está cerrada la vuelta 2. Empiezo la 3 por debajo de la cadena, deslizo, tejo 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos sin cerrar. Aquí está el primero,
el segundo para cerrar en un solo punto con 5 cadenas de separación, y en cada espacio de cadena tejemos los 3 puntos altos sin cerrar al final con un solo punto. Esto se va a tejer con las 5 cadenas. En la vuelta 3 con los mismos grupos de 3 puntos altos en un solo punto. Aquí está el último grupo de 3. Cierro la vuelta con 2 cadenas, un punto alto, ahí tenemos en medio del espacio, terminamos la vuelta y empiezo la vuelta 4, una cadena y medio punto en el mismo espacio, 5 cadenas. Vamos a tejer todos los espacios de 5 cadenas y medio punto, en la vuelta 4. Cierro la vuelta 4, tejo 2 cadenas y un punto alto en el medio punto. Ahí estamos en el centro del lazo y empiezo la vuelta 5, una cadena y medio punto. En el siguiente espacio de medio punto vamos a tejer un grupo de 4. El grupo de 4 son 2 puntos altos, es 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos y medio punto. En este mismo espacio vamos a tejer 5 cadenas y se forma un lazo con medio punto. Nos faltan 2 lazos, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto. Ahí tenemos 3 lazos, el que está en el mismo espacio que el grupo, y los dos son 3 lazos de 5 cadenas. Vamos a repetir el grupo de 4. En este mismo medio punto tejemos el grupo de 4. Y medio punto. Cada grupo de 4 empieza y termina con medio punto. 5 cadenas en el mismo espacio, medio punto, y nos faltan 2 lazos, 5 cadenas, medio punto. Vamos a repetir esto en la vuelta 5, el grupo de 4, y así seguimos. Voy a terminar la vuelta 5, tejo las 5 cadenas porque tengo 2 lazos de 5 cadenas, deslizo en el medio punto y ahí está cerrada la vuelta 5. Empiezo las 6 deslizando 1, 2 y por debajo de la cadena una cadena y medio punto para tejer en este medio punto el grupo de 4. Es 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos, en el espacio de cadena medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Vamos a tener los 3 lazos de 5 cadenas, medio punto,
y aquí repetimos en el medio punto el grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4 y medio punto en el lazo de 5 cadenas, y repetimos los 3 lazos y el grupo de 4 en la vuelta 6. Voy a cerrar la vuelta 6. Debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 puntos altos. Aquí tengo las 5 cadenas y deslizo en el medio punto. Empiezo la vuelta 7 deslizando 2 puntos y por debajo de la cadena el último. Empiezo la vuelta 7 con una cadena medio punto. En el espacio de medio punto tejo el grupo de 4, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, y aquí tejo el grupo de 4. Esta es la vuelta 7. Y medio punto, y repetimos los 3 lazos de 5 cadenas y el grupo de 4 en la vuelta 7. Termino la vuelta 7, tengo las 5 cadenas, deslizo en el primer medio punto y ahí está terminada la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8 con 2 puntos por debajo de la cadena, una cadena y medio punto. En este espacio tejo el grupo de 4, medio punto, y las cadenas van a ser de 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. En la vuelta 8, medio punto, y en el medio punto tejo el grupo de 4. Estamos en la vuelta 8. Termino la vuelta 8 con los 5 puntos de cadena y deslizo 2 espacios, el último debajo de la cadena, una cadena y medio punto. Aquí en el medio punto tejemos el grupo de 4, seis cadenas después del medio punto, seis cadenas, medio punto. Aquí esta es la vuelta 9. Vamos a tejer en este lado el grupo de 4 en el medio punto, y medio punto en el espacio de cadena. Aquí tenemos solamente 2 lazos de 6 cadenas. Aquí empezamos la vuelta 9 y en el medio punto tejo el siguiente grupo de 4, medio punto, y los 2 lazos de 6 cadenas.
y el grupo de 4. Aquí vamos a tejer los dos grupos, uno en cada lado. Es la vuelta 9. Ok, perfecto. Aquí vamos a cerrar la vuelta 9. Tengo el último grupo de 4. Aquí lo tejí en el medio punto y en el medio punto deslizo y está terminada la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 deslizando 2 espacios por debajo de la cadena, una cadena, medio punto y el grupo de 4 en el medio punto. Medio punto en el espacio de cadena. Aquí vamos a tejer 7 cadenas, medio punto y tejo el grupo de 4 en el medio punto, medio punto, 7 cadenas, medio punto en el lazo de cadena y el grupo de 4. Medio punto, 7 cadenas. Vamos a repetir este mismo espacio donde se van juntando los grupos de 4, van aquí y este se está separando, van los 7 espacios de cadena. Termino la vuelta 10, tengo las 7 cadenas, deslizo en el medio punto y ahí está la vuelta 10. Nos faltan solamente 2 vueltas para terminar. Empiezo deslizando 2, 3 puntos, una cadena y medio punto para empezar la vuelta 11, el grupo de 4, medio punto en este espacio de medio punto, el grupo de 4, medio punto, aquí empezamos la vuelta 11, voy a continuar con 8 cadenas, medio punto, 8 cadenas, medio punto y repetimos estos dos grupos y los dos espacios de 8 cadenas. A partir de este medio punto empezamos la vuelta 11. Aquí cerré la vuelta 11. Son 2 lazos y 2 grupos, 2 lazos y 2 grupos en la vuelta 11. Tejemos la última vuelta. Aquí tejí las cadenas que son 8 cadenas, en el medio punto cerré y deslizo los 3 puntos por debajo de la cadena, el último, una cadena, medio punto y en el espacio del medio punto tejo 2 puntos altos, 9 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio. Estas son, vamos a decir, las esquinas. Aquí está, este es el grupo de 4, solamente que tiene 9 cadenas en vez de 2 cadenas. En este espacio, medio punto, ahí está cerrado.
9 cadenas. Todos los espacios son de 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Medio punto. Y repetimos el grupo de 4 con los espacios de 9 cadenas, como dijimos, este que está aquí al inicio de la vuelta 12, que es la última. Aquí está la última vuelta. Tejí las 9 cadenas y se desliza en el primer medio punto que se tejió de la vuelta 12. Dejo una cadena más para asegurar la punta y cortamos el hilo. Vamos a continuar para hacer la segunda flor, para unir los lados, indicarles cómo hacerlo. Ok, aquí ya tengo 2 unidas. Se toma solamente la esquina a esquina para unir una sola flor con la segunda flor. Los 9 espacios de cadena, que es 1, 2, 3, 4, 5 espacios que se van a unir. Y aquí igual es 1, 2, 3, 4 y este ya está contado en la otra flor, pero igual se cuenta 5 lacitos con estos 5 lacitos. Les voy a indicar cómo. Aquí tengo 3 lados sin terminar. Aquí empecé la vuelta en este medio punto y tengo 2 lados sin terminar en forma completa. Ahí está. Este ya está empezado con esta esquina, ya no se puede unir porque ya está empezado. Si son 2 lados que se van a unir, se dejan 2 lados al final de la vuelta 12 para empezar a unirlos. En esta forma lo vamos a empezar tejiendo 4 cadenas. La esquina la tomo y deslizo, solamente es deslizar, y 4 cadenas. 4 cadenas y en el mismo espacio tejo el grupo de 2 puntos altos y medio punto. Ahí está la esquina, 4 cadenas. Deslizo en el siguiente lazo 4 cadenas. Medio punto, 4 cadenas, deslizo 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, es el último lazo de este lado, 4 cadenas y medio punto. Aquí empiezo en la esquina, aquí está la esquina con 2 puntos altos, 1, 2, 3, 4 cadenas y tenemos la esquina. Es igual que estuviera sola esta esquina o ya unida con otra esquina, es igual. Vamos a deslizar el punto solamente. Cuatro cadenas y en el mismo espacio del medio punto dejo los 2 puntos altos y medio punto. Ahí está un lado terminado. Así se va a empezar con la primera y la segunda. Solamente este lado se va a unir. Si tenemos 2 lados, vamos a seguir tejiendo
4 cadenas de liso, 4 cadenas, medio punto, y así repetimos hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí están los últimos 4 lazos. Este es el primer lado que se unió. Estos son los 3 lazos. Aquí tejí medio punto y estoy en el medio punto para tejer 2 puntos altos. Voy a tejer 4 cadenas en la esquina, 4 cadenas, deslicé, perdón, 2 puntos altos y medio punto. Y aquí ya solamente terminamos este lado, que son los 3 lazos de 9 cadenas. Este es el centro. Si va a tejer un mantel redondo, aquí tenemos el centro y tengo 5 flores aquí. Para unir en este espacio vamos a dejar 3 lados libres para unirlo en este espacio. Ahora, si va a dejarlo en esta forma y hacerle una orilla así como están las vueltas, está bien. Ahí tengo el círculo con las flores, que son 7 en total. Tengo el centro. Estoy emocionada porque se ve tan bonito poder terminarlo, pero solamente es lo que voy a tejer. Quisiera hacerlo a una medida más grande. Es muy sencillo y se avanza mucho porque como es grande la flor, no es tanto trabajo como para estarlas uniendo y uniendo, porque avanza mucho. Aquí le estoy tejiendo la orilla, que es una pequeña sugerencia que les puedo dar. Le tejo aquí 9 medios puntos sin tejer el medio punto de cada lacito. Solamente las cadenas que tiene son 9 cadenas y tejo 9 medios puntos. Y en este punto le voy a mostrar. Aquí tenemos los 2 puntos altos, y los 2 puntos altos son los únicos que tejo de medio punto y de medio punto. Los medios puntos los paso, no los tejo, para que se vea el lazo completamente abierto, porque si le teje el medio punto va a quedar levantado el lacito. Ya lo tejí así y no se ve amplio, extendido más bien el lacito. Es la única forma que le puedo indicar si le quiere dar esta sencilla terminación, y si no, usted teje 1, 2 o 3 vueltas de lacitos de cadena según como guste. Y voy a terminarlo con la orilla porque me falta. Aquí estoy en este espacio y aquí voy a terminar de tejer la orilla de medio punto. Está preciosa, me gusta mucho. Aquí lo tengo terminado. Ya terminé la orilla con el medio punto, y ahí les dejo la idea para que usted la teja como más prefiera. Espero que le guste. Comparta el video, se puede suscribir, regáleme un like, y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.